Bienvenidos, bienvenidas a la semana 8 de nuestra clase sobre el Evangelio según Mateo. Mi hijo y yo hemos salido hace poco, gracias a Dios, de la tierra salvaje Hueminuche, aquí en el estado de Colorado. Y bueno, ha sido una experiencia intensa, exigente. Hemos dormido muy poco, pero hemos vivido mucho, creo, y lo suficiente para empezar a preparar una clase de Fuller, si Dios quiere, para el verano que viene, en la cual vamos a estudiar la presencia peculiar del Dios creador en la tierra salvaje, como vemos en el libro del Éxodo sobre todo, y vamos a ver también en la muerte de Jesús. Bien, les quiero agradecer su paciencia durante estos días que he estado fuera de el alcance de la tecnología digital. Ahora hemos vuelto, así que si Dios quiere estaré aquí para servirles de ahora en adelante. En esta semana pasada, la semana 7, hemos llegado a un momento crucial en el drama de Mateo, en el cual Jesús ha preguntado directamente a sus discípulos quién Él es, y lo han confesado por primera vez: Mesías, Hijo del Dios viviente. Y como habrán escuchado en mis comentarios, precisamente en ese momento Jesús opta por decir que ser Mesías significa morir vergonzosamente en Jerusalén a manos de las autoridades de su pueblo, que han llevado a las ovejas perdidas de la casa de Israel por mal camino. Y sin embargo, Jesús va a confrontarlas en Jerusalén hasta tal punto que lo van a entregar y él va a morir, y de una manera horrorosa. Evidentemente esto introduce ya un tono especialmente trágico al drama de Mateo. También creo un tono de misterio, porque los pobres discípulos no se pueden explicar cómo este puede ser el camino de salvación, el camino de su liberación como pueblo según los profetas. Y Jesús está insistiendo que de alguna manera va a ser así. A pesar de las apariencias, esto mismo es el camino del poder de Dios, el poder gobernante de Dios, por el cual se va a revelar el reino que procede de los cielos. Bueno, claro, en este momento también Jesús empieza a definir de una manera más clara en qué consiste el discipulado, que es un camino cruciforme de seguir a Jesús por este camino de muerte vergonzosa, por la forma en que hace frente a los poderes establecidos. La cruz no es cualquier tragedia. En Mateo es una tragedia que puede resultar como precio de la insistencia en decir la verdad, en vivir de una manera justa frente a la injusticia. O sea que es el precio del inconformismo social. Esto es la cruz tal como la estamos viendo en Mateo. Y claro, no es al azar que
en este momento de revelación de Jesús como Mesías que muere antes de resucitar de una manera terrible, en este momento de definir el discipulado como camino cruciforme tras él, también Jesús pronuncia su intención de edificar a su comunidad dentro de Israel, su iglesia, sobre la piedra de Pedro, que a la vez puede ser el primero que le confiesa como Mesías y el que se pone en contra de él como el Satán, como Satanás, porque la visión de Jesús, las palabras de Jesús sobre su mesianidad no corresponden a las expectativas de Pedro, y creo que la narración nos invita a reconocer que de alguna manera el camino de Jesús no corresponde con las expectativas de ninguno de nosotros. Y por eso el discipulado consiste en seguirlo. Y como dice el Padre en la siguiente escena, en escucharlo, en dejar que Jesús nos enseñe cómo es el Mesías, cómo es seguirle como discípulo, cómo es ser iglesia, en lugar de imponer en Jesús nuestra visión de cómo Él tiene que ser, de cómo tiene que ser la vida del discipulado, de cómo tiene que ser la vida de la iglesia. Y es por esto que es tan importante la oración como nutrición de la vida de la fe, como Jesús enseña también a sus discípulos al pie del monte de transfiguración, que el demonio con el que se han encontrado puede ser echado solo por el poder de la oración. Bueno, a partir de ahí, como habrán visto esta semana, Jesús se ha empezado a invertir de una manera muy directa en la formación de esta iglesia, de esta comunidad de discípulos dentro de Israel. Y creo que es un tramo de la narración muy importante para nosotros. Espero que tengan el tiempo después de la clase de volver a este tramo, porque ahí, como pastoras y pastores, sobre todo en las iglesias, nos presenta una visión, yo creo que coherente y retadora de el discipulado que nos toca cultivar en nosotros mismos y en el resto de la iglesia. Esta semana, en la semana 8, el camino de Jesús llega a Jerusalén, que es un momento culminante en la narración. Inmediatamente se fijarán que hay una explosión de citas del Antiguo Testamento. A lo largo de la narración, las palabras de la ley, las palabras de los profetas, de los salmos, han sido fundamentales para la revelación de Jesús. Y de vez en cuando se han citado directamente, pero en el capítulo 21, en la entrada de Jesús a Jerusalén, hay una explosión de estas citas. De repente el coro de la palabra de Dios empieza a resonar en la narración, porque llega el rey a la ciudad de David, y la multitud ya lo conoce como profeta, el profeta que viene de Nazaret, pero también están empezando a asociarlo a David como el heredero de las promesas de David. En fin, un momento culminante, y creo que tiene mucho que enseñarnos. Estoy impaciente para participar del diálogo con ustedes en la interpretación de este tramo de la narración. Verán en el primer foro de trabajo para esta semana que yo les estoy invitando a estudiar de una manera un poco más rigurosa el contexto de estas citas del Antiguo Testamento
que resuenan de una forma tan poderosa en la narración. Es típico para nosotros pensar que el significado de estas palabras depende únicamente de las frases citadas, y resulta una interpretación bastante pobre, creo, de la narración de Mateo, porque hemos tratado estas citas como si fueran fragmentos independientes, cuando en realidad pertenecen a obras enteras. Y para comprender el significado de las citas del Antiguo Testamento en la narración de Mateo, tenemos que estudiar su significado en el contexto de ellas en el Antiguo Testamento. Así que verán que varias de mis preguntas en el primer foro les invitan a estudiar ese contexto en el Antiguo Testamento de las citas y preguntarse qué aportan estos contextos al significado de las palabras citadas en la narración de Mateo. Yo pienso que verán que plantear la interpretación de ellas de esa manera les va a permitir profundizar mucho más en el significado de la narración de este tramo. Hablaré más en el siguiente vídeo de orientación sobre el tipo de conflicto que vemos en este tramo, pero aquí solo recordarles que estamos presenciando en este tramo sobre todo un choque entre Jesús y las autoridades de su pueblo. No entre Jesús y todo el pueblo de Israel, no entre Jesús y todos los judíos, primordialmente entre Jesús y representantes de los diferentes partidos, podríamos decir, de las autoridades basadas en Jerusalén. Esto va a ser importante para que no caigamos en algunas de las trampas ya establecidas de creer que el significado de Jesús se tiene que entender como en contra de los judíos en general, o que la Iglesia es un nuevo Israel que sustituye al antiguo que rechazó a Jesús o algo así. Muchas veces ese tipo de interpretación de alguna manera se infiltra, ¿no?, en la interpretación del texto, aunque si estudiamos la narración con cuidado veremos que plantear el conflicto en esos términos no encaja muy bien con lo que leemos. Esta semana yo estaré calificando sus trabajos interpretativos preliminares. De lo que he visto tienen muy buena pinta y les quiero agradecer también el esfuerzo que he visto en la revisión mutua de los trabajos. Creo que ha añadido mucho a la calidad de esos trabajos. Pero a partir de esta semana, como verán en Muro, les invito a empezar a formular el sentido, la dirección de su trabajo interpretativo avanzado, el cual va a estudiar el mismo pasaje sobre el cual ha hecho su trabajo interpretativo preliminar, pero ya va a desarrollar una especie de tesis, es decir, una forma concisa de expresar lo que significa el pasaje y luego elaborar a lo largo del trabajo pues una explicación de esa interpretación, etapa por etapa, no versículo por versículo, sino etapa por etapa, para demostrar cómo significa el pasaje lo que usted expresa como su tesis del trabajo. Eso va a ser el trabajo interpretativo avanzado. Se va a entregar para otra revisión en la semana 9, pero en esta semana les invito a empezar a ir elaborando su idea, ¿no?, de cómo va a formarse ese trabajo.
Como digo, estoy otra vez en la órbita digital y estoy aquí para servirles. Que el Señor les bendiga en esta semana.